Soy José Ramón Arévalo y ayer estuve presentando una de las ponencias en las cuartas jornadas liberales, la cual versó sobre la ciencia y cuál es el impacto que tiene la ciencia a nivel de medios de comunicación. Dado que esta información viene traspasada a través de divulgadores, pues ponía de manifiesto en cierto modo que toda esta psicosis que se ha movido a través de las catástrofes ecológicas es más bien un producto artificial, no tanto culpa de los medios de comunicación, sino también favorecido en cierto modo por estas élites científicas que han considerado fundamental la financiación de determinados aspectos que desarrollan para poder continuarlos, y que la única manera de conseguirlo ha sido en cierto modo la dramatización de los resultados que se están obteniendo. Y bueno, puse alguna serie de ejemplos fundamentales, por ejemplo, en el caso de la astrofísica, como la NASA se dedica a anunciar sus resultados con 3 semanas de antelación, creando en cierto modo tensión mediática, que no viene más que a ser un resultado de las necesidades de estar presente para justificar esa financiación, sobre todo teniendo en cuenta también que va a haber un blackout de financiación en breve, fruto de la administración Trump, que considera muy costoso este tipo de investigaciones. Pero bueno, era solamente un ejemplo menor que también se traslada a otros aspectos de la ciencia, como es el calentamiento global, donde todos los investigadores relacionados con este tema y que en cierto modo viven de este tipo de estudios, pues han desarrollado una especie de negocio alrededor del mismo, que la única manera de poder popularizarlo es a través de los medios de comunicación, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que este trabajo que ellos quieren desarrollar pueda seguir funcionando, y la única manera que es crear, pues esto, al fin y al cabo, ¿cuál era el título de la conferencia que se impartió ayer? Era la pasión por los apocalipsis. Todo se convierte en una especie de apocalipsis que solamente con una financiación pública seremos capaces de evitar. De cierto modo venía a poner de manifiesto, como hay algunos ejemplos muy aparentes, y donde no solamente tienen culpa pues los grupos de investigadores, sino también hay corporaciones empresariales detrás de estos resultados, algunas agrupaciones sociales que, por ejemplo, que consideran que determinadas producciones agrícolas o determinadas metodologías para incrementar la producción agrícola son inadecuadas, siendo más una cuestión ideológica que verdaderamente técnica. Al fin y al cabo, pues lo que quería poner de manifiesto era que nosotros, el público en general, cada vez que leemos algo referente a la ciencia, tengamos en cuenta que hay influencias detrás de estas noticias y que sepamos valorarlas en su justa medida, que no nos creamos, sobre todo ahora con las nuevas metodologías de transmisión de la información, como son las redes sociales, no nos creamos todo lo que vayamos leyendo, sino que tengamos en cuenta la importancia que tiene de analizar esta información que nos llega y también los intereses que hay detrás de esta información. Bueno, pues la verdad que la pregunta es complicada, pero la ciencia es, en cierto modo, responder a cuestiones que nos hacemos de cualquier tipo de aspecto siguiendo el método científico. A veces lo que obtenemos no es lo que queremos, a veces nuestros resultados no son lo que esperamos, pero ciertamente es algo bastante específico con respecto a las metodologías. Que quizás la forma más sencilla de definir ciencia es decir que no son las pseudociencias. En las ciencias tenemos un método científico, el cual corrobora los datos. Incluso utilizando el método científico hay disparidad de opiniones con respecto a los mismos resultados. Ayer puse unos cuantos ejemplos: el fuego, las invasoras, el impacto de la ganadería extensiva, el calentamiento global. Los datos son los mismos, el método científico está detrás. Pero bueno, permite una discusión. Yo creo que es una discusión elegante y es una discusión legítima. El problema es cuando nos metemos con la pseudociencia y alguien te dice que algo ha funcionado, o que él conoce a fulanito de tal que le ha funcionado y lo utiliza como método científico, o alguien conoce que alguien ha visto al Yeti caminando por las Rocky Mountains, y bueno, pues ahí está. Si esas son las evidencias de la pseudociencia, yo creo que lo que hay que hacer es no entrar en este tipo de debate. Algunos investigadores corren el error
de entrar a debate con pseudocientíficos, y obviamente salen escaldados porque contra la pseudociencia no puedes discutir, son cuestiones de fe, son cuestiones ideológicas, como muchas otras que se intentan imponer por parte de la política, pero desde luego que no tienen que ver con la ciencia y siempre tiene las de perder en ese caso. Pero vamos, en cualquier caso, la verdad como la ciencia, ambas dos son obstinadas. Sobre el método científico, yo siempre recomiendo leer, incluso a mis alumnos les recomiendo La lógica de la investigación científica de Karl Popper, porque obviamente ahí es donde se sienta, aunque ya el método estaba desarrollado, en cierto modo, ahí es donde se estructura la metodología científica. Pues yo creo que es de obligatoria lectura. Y con respecto a pseudociencias, pues obviamente ahí hay que estar rebuscando muy mucho, y donde menos se lo esperan se pueden encontrar una información muy paradigmática. No nos quedemos con las mayorías. La ciencia no funciona por consenso, porque hace 700, 600 años o hace 1000 años teníamos por consenso que la Tierra era plana, hace 700 años teníamos por consenso que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y hace 50 años teníamos por consenso que las grasas eran las que provocaban la obesidad y los problemas de obesidad, y eran grandes consensos de la ciencia. Por lo tanto, como decía Huxley, naturalista que trabajaba con Darwin en la sociedad allí inglesa de su época, decía que el escepticismo es posible la principal obligación de cualquier investigador.